también tiene que ver con el apuntalamiento. Entonces, bueno, en el mejor de los casos, los sujetos están apuntalados y pertenecen a un número mayor o menor de instituciones que le dan identidad, seguridad, garantía de algunas cosas. Ahora, hay dos tipos de pertenencia que también esto se escucha en las configuraciones vinculares. Una es una pertenencia discriminada, digamos. Por ejemplo, cuando uno puede, en relación a una familia, estar de acuerdo con algunas cosas y en desacuerdo con otras. O sea, que pertenecer no implica un acuerdo absoluto. Esto sería una pertenencia discriminada. Y después la identidad por pertenencia, que toda la identidad está jugada en el pertenecer. Esto nosotros a veces ponemos los ejemplos más del orden de lo social, cuando, qué sé yo, los fanatismos futbolísticos, que uno dice, pero ¿cómo se puede llegar a tanto? ¿No? Bueno, porque ahí se está jugando en pertenecer a ese club, se juega la identidad. Pasa con las sectas también, ¿no? Que todo lo de afuera es una amenaza, que todo lo de afuera es... Bueno, hay distintas comunidades terapéuticas, pero sí, yo me parece que es interesante cuando la comunidad terapéutica se asimila a la institución total, digamos, a la institución, a los grupos cerrados, a los grupos con una ideología única. En ese caso, me parece perfecto tu ejemplo. Cuando la comunidad terapéutica se asimila a la institución total, pasa eso, ¿no? Todo lo de afuera, y por eso la reinserción cuesta tanto, porque todo lo de afuera es peligroso. Y lo vemos en las familias también, ¿no? En esas familias en donde todo lo que está por fuera de la familia hay que dudar un poco, es peligroso, y toda la garantía está en la familia, ¿no? Podemos decir, bueno, esta identidad por pertenencia también nos fragiliza, porque nos quita posibilidades, ¿no? Nos quita muchas herramientas para el mundo exterior. Si el mundo exterior es una amenaza, ¿se les ocurre algún otro ejemplo? De la comunidad puede ser, de las familias. En esto yo decía, otro grupo de autoayuda, esto de darle la identidad a partir de una adicción. Bien. Que se escucha esto de yo voy a ser el adicto toda la vida. Definirse como soy adicto. Claro, una oferta un poco triste, ¿no? Eso de, Sí. de Bueno, es una oferta pobre, digamos. Lo que da la identidad por pertenencia es una oferta muy pobre. Y sí, muchas veces, bueno, son personas que están habladas por la institución, ¿no? Que tienen un discurso reiterativo, que puede ser la familia, porque yo hago igual que mi mamá, mi papá, porque me dijo no sé qué, y no hay nada nuevo que venga, no hay nada de lo propio, ¿no? Todo es lo que viene de los abuelos, de la del antepasado. Y con la comunidad también se ve cuando las personas salen con un discurso muy marcado y no hay nada de lo propio en juego, ¿no? Exacto. Sí, digamos que tiene que ver con la pobreza interna, ¿no? Lo constituye el otro, y ahí sí que estamos en el horno, ¿no? Porque si alguien sale de un tratamiento y lo constituye el discurso de una institución, cuando esa institución no está, ¿qué hay? ¿Se entiende? Digamos, ¿dónde está la continuidad? Hay un vaciamiento, ¿no? Por eso las recaídas, ¿no? Un montón de otras cosas, no siempre por eso, pero una de las posibilidades son las recaídas, porque si yo no puedo construir internamente cosas diferentes para mí y me la prestó el otro se ve, yo ¿con qué me quedo? ¿Sí? Ahí levantaron la mano. ¿Por dónde andan? Ah, ahí voy. Espérenme que voy a llegar. ¿Por dónde es? Dale. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Cintia. Yo trabajo en una institución, es un hospital de día, y los chicos que tienen todas problemáticas de adicciones. Y los chicos llegan con esta gran problemática, por lo general, porque no tienen un lugar de pertenencia a no ser
su lugar de consumo y su gente de consumo. Entonces cuando le sacas eso se aferran a la institución, los que se llegan a aferrar, otros no. Y cuando vos les preguntás qué quieren ellos hacer, no tienen nada. Yo hago lo que vos hacés. Es como que necesitan su zanahoria, no tienen su decisión propia, ¿no? Su estructura armada. Entonces ahí te das cuenta de que afectivamente en su niñez, ¿no? En su creación de todo esto, no lo tuvieron. No tuvieron ese poder de poder elegir, de poder decir, de poder, ¿no? Me parece que estamos hablando justamente de esto. Exacto. Y esa desafiliación de lo social hace muchas veces, como lo he acompañado en algunas personas y lo he visto en instituciones, que cuando están por tener el alta de esa institución, bueno, hacen algún episodio de consumo, vuelven al consumo, bueno, y tiene que ver con esto, porque está en juego, porque en el afuera no hay anclaje, digamos, no hay un lugar para pertenecer. Por eso es tan importante poder pensar en esto y lo fundamental de los vínculos, porque dijimos que con los consumos problemáticos, que el consumo corta el lazo social, ¿no? Una de las operatorias que nosotros tenemos que hacer todo el tiempo es la reconstrucción del lazo social, el rearmar los vínculos. Por eso en los consumos problemáticos esto es un tema central, muy importante. Y poner en juego el deseo, ¿no? Si no está la sustancia, ¿qué deseo? ¿Dónde está mi deseo, digamos, no? No que me tenga el deseo de la institución. No, pero vos tenés que querer a tu familia. Un poco lo que comentó la compañera, ¿no? Sobre su hijo. Me pareció muy claro. Ella se corrió de ese lugar donde lo tenía que reprender porque lo estaba haciendo mal, a decirle, mira, qué cosas que estás haciendo bien que me gustan o que son diferentes, te veo bien por esto, te veo bien por el otro, ¿no? ¿Desde qué lugar abordamos al otro? ¿Desde lo que le falta o de lo posible? Porque ya, si vamos por la falta siempre estamos sonados, ¿no? ¿Qué posibilidades nos presenta el otro y cómo lo guiamos en esas posibilidades que nos presenta el otro, ¿no? Sí, y un poco para corrernos esa teoría del déficit que Sí, la tenemos siempre, yo creo que hay que deconstruir mucho las representaciones sociales sobre el consumidor, sobre la familia, porque si no deconstruimos siempre estamos en falta, ¿no? Claro. Siempre está el déficit ahí en juego. Bueno, vamos a avanzar un poquito con ciertas conceptualizaciones, un poco ya lo habíamos venido anticipando. Definimos a las configuraciones familiares, vinculares como organizaciones abiertas, incompletas, transformables y multidimensionales, lo que habíamos dicho, que conlleva el pensamiento de la diversidad, ya que lo múltiple remite a lo diverso. Hay muchísimas formas de configuraciones vinculares, de familias. La verdad que las categorías no nos alcanzan, nos quedan absolutamente escasas, porque inclusive, digamos, dentro de, pensemos en una familia homoparental, a veces hay una representación heteroparental dentro de la misma familia, digamos, ¿no? Por eso me parece que ahí hay que ver de qué se está hablando cómo lo vincular construye familia, digamos, sería al revés, ¿no? Cómo lo vincular construye familia, qué son esas características que hacen que los vínculos se traduzcan en familia. A veces cuando habrán escuchado que un grupo dice somos familia, ¿no? Bueno, está marcando que es un vínculo particular, ¿no? Que tiene algunas características y por ahí no hay ninguna consanguinidad, pero cumple algunas funciones que cumple la familia que vamos a ver, por supuesto. Bueno, yo trabajo mucho con personas mayores y, por ejemplo, una de las cosas que se escucha muy a menudo cuando vamos a los centros jubilados es decir, esta es mi familia, ¿no? Como que adoptaron otra familia que les es posible porque tienen su familia, pero en la constitución del día a día ese es el grupo que la contiene y se hace sentir a la persona. Entonces, ¿cómo vamos construyendo familias alternativas a la nuestra también, ¿no? A lo largo de la vida. Perdón. Por favor. Y no existe una configuración vincular que nos
conformada según las coordenadas del espacio y el tiempo. La señora que dio su experiencia me parece que lo explicó claramente. Y bueno, en este sentido decimos que estas categorías de familia nuclear, homoparental, ensamblada, digamos que describirla no nos alcanza para saber de qué vínculo estamos hablando, ¿no? Nos resulta absolutamente pobre. Bueno, algunas de las cosas que venimos viendo en relación a lo que hacen los organizadores de las configuraciones vinculares y las funciones básicas, la crianza. Dijimos que no siempre la crianza está en juego, porque también en un momento siempre se definía la familia en torno a la crianza. Ahora hay otros organizadores también para definir a la familia. Bueno, la constitución del psiquismo, esto venimos hablando bastante. Las funciones de contención y límite, que es una de las cuestiones centrales de los primeros cuidados y en la vida después, ¿no? Esta función de contener y limitar. Reguladores de la sexualidad y de la violencia, bueno, esta que está en todas las culturas, la prohibición del incesto, por ejemplo. La simetría del vínculo adulto-niño, y esto es algo que también volvemos al contexto de nuestra época, que hay una cuestión que vemos como característica, que hay un aplanamiento muy grande en la simetría adulto-niño. Y vemos adultos en función de adolescentes, equiparados, ¿no? Con pinches. El síndrome de Peter Pan. Bueno, el síndrome de Peter Pan. Esto lo vemos muy a menudo. Generador de autonomía, ya lo hablamos también. La transmisión intergeneracional del significado, esto de historizar, ¿no? De poder hacer una historia, un relato. Circulación de afectos, proximidad afectiva, proyectos compartidos, o sea, no solo los de la crianza, hay otros proyectos que se comparten. Presencia, cotidianeidad, que no quiere decir cohabitar, ¿no? Porque hay muchos vínculos familiares, configuraciones primarias que no tienen, tienen una larga distancia geográfica, sin embargo hay un vínculo de mucha presencia. Bueno, ahora en ese sentido, la semana pasada habíamos empezado un poco a criticar mucho el uso de la tecnología, pero esta es otra faceta, ¿no? Muchas veces las familias que están distantes acerca mucho la tecnología, entonces, bueno, a veces hay mucha presencia y en esto de compartir proyectos. Y en esto también de la presencia, Pichon-Rivière define a los grupos de la familia con ciertas características parecidas, que hablan de la mutua representación interna, digamos. Que cuando hay una familia, también lo dicen a los grupos, tiene que haber una mutua representación interna. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo incorporado al otro, más allá que el otro esté en presencia o no. Yo me pregunto qué será de él, cómo le habrá ido en tal circunstancia, ¿no? Esto es la mutua representación interna, que por más que yo no lo tenga presente, sí lo tengo presente en mi pensamiento. Entonces, esto tiene que haber en los vínculos, la mutua representación interna. Bueno, y apuntalamiento, sostén intersubjetivo. ¿Se te ocurre alguna otra? Porque dijimos que las configuraciones son abiertas, así que seguramente puede haber otras funciones, pero estas son algunas de las funciones, por eso decimos que los vínculos son centrales, ¿no? ¿Quedó alguna por fuera que el grupo que alumnos quiera, alumnos nuestros y acompañantes? Ahí hay una ¿Sí? Vamos para allá. mano levantada. Y agregamos, toma nota, amiga. Sí, claro, por supuesto. Así, después lo tenemos en cuenta. Quería estar volviendo un poquito sobre la cuestión de la identidad, porque muchas veces cuando pensamos en la identidad, muchas veces podemos hacer la pregunta ¿quién soy? ¿No? Y la primera cosa que nos viene a la cabeza es nuestro nombre, ¿no? Como identidad.
y la verdad que la identidad tiene su pertenencia, como hablábamos, y que viene, por ejemplo, de nuestra familia, del barrio y todo un contexto social y cultural. Y también quería agregar que la identidad es algo que se cambia, se transforma dentro de un grupo y de un colectivo. Entonces que no es algo cerrado, y es siempre algo que se va a cambiar y se va a montar con el tiempo, dependiendo de cómo la persona se reconoce, hablando de una cuestión de una persona trans y travesti o no binarias y bueno, todo esto, pero que no es algo cerrado, es algo que se cambia. Sí, un poco creo que esto lo venimos diciendo, ¿no? Que es algo que tiene la posibilidad siempre de transformarse. Bueno, ¿seguimos un poquitito? Sí. Lo que estamos haciendo un poco de resumen de algunas cosas que fuimos hablando. Esto de pasar de pensar, o sea, de lo hegemónico a lo heterogéneo, nosotros planteamos que tenemos que pensar lo heterogéneo de los vínculos, no lo hegemónico de los vínculos. Estructura fija, hay que pasar un poco de pensar la diferencia que implica la estructura fija con la y hablar de configuración vincular. Porque en ese sentido, cuando hablamos de estructuras fijas, la verdad es que cuando estamos frente a un grupo, no importa tanto designar quién es la madre, quién es el padre, quién es el hijo, quién es qué de quién, o cómo se nominan eso, sino qué pasa, qué está pasando en ese vínculo. Entonces, esa es la diferencia, pensar como una estructura, porque a veces las representaciones nos llevan, tenemos que ubicar estructuralmente para entender algo. No hace falta eso. Hay que entender qué pasa y de ahí, en todo caso, ver cómo esos vínculos arman familia, y no al revés, ¿no? Porque la estructura fija, la representación un poco te dispersa de pensar lo que se está representando. Vos estás pensando en la representación y no lo que está pasando, ¿no? Entonces, por eso es importante punto de origen y punto de partida de varios. Esto tiene que ver también con la teoría del déficit, lo que decíamos, ¿no? Cuando se piensa que hay un origen, ¿no? El matrimonio, no sé qué, y después lo que vino, lo ensamblado, lo que fuere, ¿no? Nunca es como ese origen, porque está como idealizado. Cuando pensamos que hay un punto de origen, y eso también genera que las familias ensambladas quieren ser como aquella primera vez, ¿no? Y me parece que eso nos hace perder un poco de energía, tiempo. Puede haber muchos puntos de partida. Sin desandar lo andado. Exacto. Y los vínculos se arman en función de muchas circunstancias, en el aquí y ahora, y ese armado tiene tanto valor como el que fue antes, digamos. Entonces, en relación a esto, la verdad única o la lógica de la multiplicidad, ¿no? Es decir, bueno, hay una verdad única, hay una causa, una sola cosa que pasó en esos vínculos que armaron, que resignifican, que dan sentido, no. Hay un montón de verdades en juego, ¿no? Y de hecho cuando uno mira una escena y no lo que le pasa a un sujeto, ahí ve que hay un montón de verdades en juego. Es necesario para comprender la escena, poder ver esas verdades en juego, y no en sí mismas, sino cómo interactúan todas. No es el enunciado de cada uno, no es la verdad enunciada de cada uno, sino que arman esas verdades en vínculos, entramadas, digamos. Bueno, el determinismo, la inclusión del azar, lo decíamos también antes, que distinto es pensar que todo está, que las bases están sentadas en la infancia y para siempre. Por eso decíamos, bueno, hay posibilidades, ¿no? Uno puede trabajar todo el tiempo eso que te marcó, porque hay un montón de cosas que tienen que ver con la inclusión del azar. Hasta las ciencias duras han incluido el azar. Digamos, las ciencias duras incluyen el azar. ¿Cómo no lo vamos a incluir nosotros que trabajamos con personas?
Entonces, nosotros tenemos que poder pensar, ¿no?, en la inclusión del azar, porque si todos los 3 primeros años de vida todo está dado, bueno, es ¿Para qué seguimos bebiendo? bastante aplastante todo. No está bien. Y después, en relación, cuando uno se pregunta sobre los vínculos, digo, tiene una misma lógica todo lo que está en la primera fila, ¿no? La versión arqueológica es ir a buscar aquella causa, ¿no?, también que está en el pasado, que da origen a todo lo que viene, o la versión cartográfica, digamos, que es otro modo de pensar lo que va aconteciendo, es pensar más que lo que va haciendo el acontecimiento, ¿no? Esto de cómo un poco los navegantes que salían a conocer el mundo iban haciendo la cartografía a partir de Lo que iba observando, claro, lo que iba sucediendo. Y esa es la propuesta, ¿no? Pensar más cartográficamente, en ir armando la historia de los vínculos a partir de lo que va aconteciendo y del efecto que tiene eso, ¿no? Nosotros estamos muy marcados a veces por cuestiones muy estructuralistas que son también muy deterministas y que nos coagulan mucho los sentidos, las posibilidades de crear, de inventar también en relación a las historias de uno, de los otros. Bueno, y acá algunas de las personas que trabajan con vínculos dicen que hay que enfocarse en el entre o desde el medio. ¿Qué quiere decir? Que lo vincular, en realidad nosotros no escuchamos el enunciado de una persona, sino el efecto que ese enunciado tiene en el vínculo. O sea, no el acontecimiento en sí, sino lo que acontece con eso, ¿no? No lo que se cuenta, sino, o lo que se vive, sino lo que pasa. O sea, cuando nosotros tenemos incorporado lo vincular es porque tenemos que tener esa capacidad de pensar cómo se afectan unos a otros en el vínculo con lo que va pasando, ¿no? Si hay, no sé, viene alguien y dice, dejo mi trabajo y me voy de mochilero al norte. O sea, cuando vos estás haciendo estás incorporando una perspectiva vincular. En realidad, en vez de hacer una entrevista en profundidad de las motivaciones, por qué deja su trabajo y se va, pensar vincularmente es ver cómo se afectan mutuamente, ¿no?, eso en el otro, y también cómo vuelve eso, ¿no? Es recíproco, porque también eso que le pasa al otro del vínculo, por supuesto, va a volver sobre este enunciado. Pero en realidad lo que hay que ver es esto, ¿no? ¿Qué pasa? Por eso también hay gente que dice, bueno, para entender la escena hay que estar en el medio, ¿no? Este es un cuadro de Matisse, pero uno puede pensarse ahí en el medio para entender lo que pasa. No podés estar en el lugar de uno de los que danzan, sino para entender la danza tenés que poder ver a cada uno, pero en función de todos, ¿no? Hay muchos ejemplos cuando se habla también de la orquesta, ¿no? Hay que escuchar todos los instrumentos, pero en función de la polifonía del todo, ¿no? Bueno, esa es la idea, de poder escuchar cómo el relato de vida, la historia de cada uno afecta al otro, cómo nos afectamos mutuamente. ¿Tienes algo? ¿Tenés ganas de decir algo? No, a mí me parece que nos cambia tangencialmente nuestra posición cuando lo vemos desde acá. Si todos los problemas los pudiéramos ver de esta forma, nos sería mucho más fácil, me parece, y más aceptable. O cuando yo te pongo de ejemplo, voy a tomarla de ejemplo. Como ella me quería tener el micrófono, me da como ese permiso. Es tu auxiliar. Es mi auxiliar. Digo, si yo pienso en que ella cree que yo tengo que saber un montón y si yo me equivoco
voy a estar muy mal y me van a reprender, ¿cómo me vinculo con ella? En realidad no me estoy vinculando con ella, me estoy vinculando con lo que yo imagino que ella piensa de mí. ¿Cuántas veces nos pasa eso? No me digan que no les pasa, porque todo el tiempo nos pasa, ¿no? Que siempre creemos que el otro, y no, porque el otro está pensando que yo tendría que hacer, y el otro está en otra. Digo, si entendemos esto del entre, como nos transmitió Luciana, entendimos como un montón, a mí me parece, un montón, ¿no? Porque si no estamos siempre en veredas opuestas. Él sabe, yo no sé, él es lindo, yo soy feo, o él es grande, yo soy chico. Digo, me parece que muchas veces nos defendemos, nos defendemos por el opuesto. Yo me pongo en la otra posición y ya está. Es la marca de época, del otro nos defendemos. Si él dice esto, yo digo esto y ya está. Ya estamos definidos. A veces no nos podemos bancar no estar definidos en un montón de temas, ¿no? Como que hay que tomar una posición, no importa cuál, pero una posición. Digo, y a veces ese apuro que tenemos por posicionarnos nos deja vacíos de contenido. ¿Está bien? Sí. ¿Gustó? Sí, gustó. ¿Gustó mucho? Bueno, entonces estoy contenta. Pensaba que ponernos en el lugar del otro habilita y habilitamos al otro también a vincularse con nosotros. Bien cerca del micrófono. Decía que ponerse en el lugar del otro nos habilita y habilitamos al otro a poder revincularse con nosotros, ¿no? Y también esto de resignificar aquello que me molesta del otro para poder, para que el vínculo se pueda construir un poquito más sano, ¿no? Para que sea más sano. Yo estoy de acuerdo, pero con una salvedad, porque ponerse en el lugar del otro sin dejar de ser uno. Porque si no, ponerse en el lugar del otro, a veces abandonamos el nuestro. Sigue hablando de uno, ¿no? Ya no soy yo, sino es el otro. Que la idea de empatizar y qué sé yo, me parece que sí, está bueno. Yo creo que el concepto es interesante, pero a mí me parece que es casi imposible por un lado ponerse en el lugar del otro. Es como una posición voluntarista, de buena fe, pero creo que inclusive esa exigencia que a veces tenemos de poner en el lugar del otro, como es imposible, nos desgasta. Y desde la vincularidad no sé cuánto, porque en realidad cuando nos ponemos en el lugar del otro dejamos de ver cuánto nos afecta a nosotros. O sea, el tema es no perder, que dar lugar al otro, estando nosotros también, digamos. Hacer consistir al 2, al 3, al 4, digamos. Pero, digo, porque nosotros estamos muy acostumbrados a eliminar la otredad, a eliminar el otro. Y un poco ese es un modo de eliminar, ponerse en el lugar del otro. ¿Y yo dónde quedé? Sí, pero si el otro. Pero si el otro, digamos, lo necesita en algún momento para yo sentirme atravesada por esa situación que el otro está pasando, el caso de las chicas trans, por ejemplo, me parece que está bueno, digamos, ponerse en algún momento desde la afectación en lugar del otro para poder trabajarlo. Desde ese lugar lo decía sí, yo, quizás, ¿no? Estoy de acuerdo con vos. Me parece. Sentirse afectado por el otro. Estoy de acuerdo con vos. Esa es la palabra. Sí. No ponerse en el lugar. Sí. Sentirse afectado. Dejarse afectar por el otro. Ahí estamos todos 100% de acuerdo. Ahí está. Me parece que sí. Por el otro. Ahí está. Y creo que es más realista. Y por supuesto que hay que dejarse afectar por el otro, porque hay muchas veces que no nos queremos dejar afectar por el otro, ¿no? Por eso sí, me parece, comparto plenamente lo que decís. Y hay veces que no nos toleramos a nosotros mismos. Muchas veces, ¿o no? Que no nos toleramos, sí. Ay, qué suerte que estás cerca. Sí. Enfocarnos en el entre me dejó pensando por ahí entre el otro y su problemática, por ahí podemos estar como en el medio, ¿no? Ni puedo ponerme del todo, digamos, intelectualmente del lado de lo que le pasa al otro, o emocionalmente a lo mejor sí, pero intelectualmente no, porque no por ahí no entiendo cuál es su problemática. Ese lugar del entre lo que
yo siento que le puede estar pasando y lo que le está pasando también es un lugar diferente, ¿no? Exacto. Sí, me parece que el vínculo siempre tiene que hacer lugar la diferencia. Creo que es uno de los componentes del vínculo. Y es el lugar para resignificar, para pensar con el otro, ¿no? Pero creo que no podemos anular la diferencia. Sí, yo quería agregar, esto se da mucho en la clínica, digo porque es mi especialidad, ¿no? ¿Qué siente el otro? Pero ¿qué siento yo también con lo que el otro me dice? ¿No? Y cómo descifro yo y cómo nos vinculamos entre nosotros para construir a partir de lo que yo siento y el otro siente y lo que está transcurriendo en ese momento. Digo que en cada ocasión es un momento, ¿no? Este es un momento que no hubiese surgido, por ejemplo, en la diplomatura, es que lo tenemos. Nosotros construimos este momento, esta posibilidad de momento, ¿no? Para poder resignificar cosas. Porque hubo gente que quiso y gente que nos permitió, y entre todos hacemos esta capacitación. Ese es el ente. El ente es lo que pudimos todos hacer de un martes al otro martes. Este es el entre. Porque si no hubiese un entre, acá no habría clase. Está clarito, ¿no? Yo siempre pregunto si soy clara. Ese es mi mote. Soy clara, porque yo tengo la fantasía que soy... Claro, la fantasía que soy confusa. Voy a tener mi bizcochito que me hagan. Avanzamos, así no nos quedamos con el cuarto de clase para otro día. Bueno, una de las cosas que se habla mucho cuando se habla de los vínculos en los consumos problemáticos es de la codependencia. Allá que nos guste o no este término, está bueno identificar de qué se trata porque se escucha muchas veces. Bueno, a ver qué características tiene, cómo podemos abordarla. En realidad, que ustedes tienen alguna idea de qué hablamos cuando hablamos de codependencia. Uno depende del otro. Que no depende del otro, que uno depende del otro y el otro depende de uno, digamos. Sí, pero ¿qué característica particular se da en los consumos? ¿No? En realidad, o sea, cuando hablamos de codependencia hablamos de una actitud o un tipo de vincularse con una persona que consume, que muchas veces de un modo no consciente lo que hace es sostener el consumo del otro por alguna situación que de algún modo nos favorece, entre comillas, en lo vincular con nuestra propia vida. Dale, ¿vos querés dar otra definición? Vamos, todos, No, vamos. más que definición. Sí que es otra cosa. Dar ejemplo. Tengo miedo, pero bueno, pero igual. Claro. Yo también tengo miedo cuando decís que tenés miedo. Claro. Te tomo ejemplo, si tomo solo ejemplo, si te enojas sos una sola. ¿Sabes que desde que no te chupas más, no te aguanto? Estás todo el tiempo jodiendo. No te soporto más. No sé si eras mejor cuando chupabas que ahora. Muy burdo. Re burdo, pero re... Sí. ¿Está bien figurativo? ¿Está bien? O le digo yo a Luciana, que es una amiga mía, digo... está insoportable porque ahora que no consume, no trae nada a casa porque él no quiere trabajar 10 horas, se cansa. ¿Te das cuenta? Yo ahora no puedo ir a la peluquería porque este estúpido ahora se le dio por curarse. Y curarse, ¿a mí quién me paga la peluquería? Muy burdo. ¿Real? Digo, estas cosas que yo digo las escuché, en familiares, tal vez no con estos ejemplos, pero que algo del otro no está tan disponible desde que se carga de él. Entonces yo voy colgada de ese otro y de ese síntoma del otro para estar yo estable. Él se estabiliza, yo me desestabilizo. No lo soporto. Lo soporto cuando está en consumo, pero cuando deja de estar en consumo aparece otro que yo no acepto.
¿Está bien? ¿No? Sí, y hay formas como, porque de esos modos, como dijiste, burdos, se dan, pero hay formas más como abnegadas, digamos, en donde acompañás al otro a 1 y 5 y 10 tratamientos y te bancás un montón de cosas y que de afuera uno se pregunta, pero ¿cómo se banca tanto padecer? Y en algún momento la situación de ese otro al que banca y acompaña, qué sé yo, mejora, la persona deja de consumir y esa pareja que estaba sostenida, digamos, en esta tarea de la cura, cuando el otro empieza a estar más presente en la vida, empieza a haber unos conflictos de pareja brutales, ¿no? Porque claro, cuando una persona empieza a rehabilitarse, ¿qué empieza a aparecer? Empieza a aparecer su presencia, digamos, y si hay algo con lo que hay que arreglárselas en los vínculos es con la presencia del otro. No es tan fácil la presencia del otro. Cuando alguien deja de consumir, empieza a estar más presente. Entonces esa persona que lo acompañaba mientras era una gran ausencia, era un otro, pero era casi un... No, quiero decir, alguien como muy agujereado su propia subjetividad, sus propios deseos, su propia voluntad, ¿no? No quiero cosificar ese otro, pero digamos con muy poca autonomía. Cuando empieza a aparecer y decirle, bueno, che, pero a mí me parece que acá estamos gastando mucha plata en esto, tenemos que comprar así, hacer así. Bueno, aparece esa presencia del otro que es insoportable, como dice Norma. Entonces, hay muchas formas, digamos, en que aparece la codependencia, pero esto se da muchas veces. La idea no es denunciarla, sino acompañar y trabajar, porque hay dos que padecen en este vínculo que se armó así. Quería comentar otro tipo de codependencia. Yo veo el adicto como un enfermo que sufre, ¿no es cierto? Y el codependiente no tiene esa enfermedad, pero sí padece los síntomas, porque muchas veces, por mi caso, uno no puede dormir porque el otro no vino, está preocupado, y es como que uno deja un poco la vida de uno para estar al pendiente del otro también. Bueno, yo por lo menos experimenté esa codependencia. Sí, esa es otra forma, digamos, clarito lo que vos decís, ¿no? Es el motor de tu vida está en lo que le pasa al otro. Es una causa externa a vos, por más que haya mucho amor, pero es una causa externa. El otro arma tu propia vida. Pero también pensar que el otro no va a poder sin mí. Exacto, otro modo. Claro, muchas familias, madres o padres, que cumplen ese rol, esa codependencia de decir, estoy con él porque no va a poder sin mí, o con ella porque no va a poder sin mí. Bien. Sí, lo he visto. Y que es otro modo, decíamos, de cosificar. El bajón cuando el otro se cura, digamos, ¿no? Sí, cuando el otro tiene otra estabilidad. ¿Qué hago yo si yo vivía para él o para ella? ¿No? Que no me encuentro yo en mí, claro. ¿no? Me reflejo en el otro. Aparte, el otro no servía para nada, no podía hacer nada, ¿no? ¿Y qué pasó ahora que empezó a...? Claro, es como cuando el otro te completa, si ya no está, ¿qué haces? Porque te completa. Ay, decime dónde te completa el otro que voy yo. Bueno, eso